que nada, queremos ofrecerles unas disculpas por problemas técnicos que hemos tenido antes de iniciar el conversatorio, pero ya estamos aquí. Gracias por acompañarnos. A nombre de Glasgow Internacional, del Consejo de Alcaldes del Área Metropolitana de San Salvador, de la Oficina de Planificación del Área Metropolitana de San Salvador y de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas, les doy la más cordial bienvenida a este cuarto webinar titulado Gestión Social del Espacio Público, Corresponsabilidad en la Participación Ciudadana. Mi nombre es Ricardo Ramos y seré el moderador en esta actividad. Comentarles que estamos a través de la plataforma StreamYard. Adicionalmente, estamos en transmisión en vivo en el Facebook Live de OPAMS, en el Facebook Live del Parque Cujatlán, y también estamos en una transmisión en Bogotá, Colombia, a través de la página de Corpo Visionarios. De igual manera, estamos transmitiendo desde el canal de YouTube del Centro de Formación Continua de la UCA. Pueden hacer ustedes uso de todas estas plataformas para darnos su opinión y externar preguntas para nuestros facilitadores. Damos la más cordial bienvenida y nuestro agradecimiento a los panelistas que este día nos acompañan. Nidia Umaña, socióloga, maestra en estudios urbanos con especialidad en gobierno de la ciudad. Es profesora e investigadora del Departamento de Sociología y Ciencias Políticas de la UCA de El Salvador. Nos acompaña también Jorge Enríquez, quien es arquitecto con maestría en arquitectura y urbanismo. Actualmente se desempeña como subdirector de Desarrollo Social y Económico en la OPAMS. En unos minutos se va a incorporar con nosotros Viviana Barberena, quien es abogada del externado, filósofa con maestría en Administración Pública, consultora y docente experta en temas de gestión territorial, descentralización, modernización del Estado. Trabaja también con alta experiencia en trabajo con cooperación internacional y cultura ciudadana y actualmente es la directora ejecutiva de Corpo Visionarios Colombia. Esta actividad, para ponerlos un poco en contexto, la hemos dividido en dos secciones. En la primera, tendremos el planteamiento de preguntas dirigidas a nuestros panelistas que darán origen a su disertación. Y en una segunda parte abriremos el espacio para que ustedes como participantes den preguntas a los facilitadores. Para el envío de estas preguntas, efectivamente, como se los decía al principio, contamos con los medios anteriormente indicados y también pueden hacerlo a través del chat de la plataforma. Solo les pediremos que independientemente el medio que ustedes ocupen para hacernos llegar sus preguntas, nos indiquen por favor su nombre, de qué institución nos acompañan o si es a título personal y súper importante para nosotros a quién irá dirigida la pregunta. Sin más, vamos a entrar a la primera parte de este conversatorio que es el planteamiento de preguntas dirigidas y la primera irá para la maestra Nidia Umaña. Maestra, la primera pregunta para usted será ¿cuáles son los aspectos esenciales a considerar en la gestión social del espacio público en nuestro país? Maestra, tiene apagado su micrófono. Gracias. Y recordarles, perdón, recordarles a los facilitadores que tienen 15 minutos para su disertación. Adelante, maestra, perdón. Gracias. Sí, gracias. La gestión social del espacio público tiene varias características, pero en esta ocasión yo quiero destacar tres contexto en el que estamos. En la siguiente diapositiva ustedes pueden ver la lista de estas tres ideas. Una tiene que ver con la participación ciudadana, la siguiente con el espacio público como garantía de dignidad y confianza para la construcción de ciudadanía y por último la convivencia ciudadana y las experiencias compartidas. En la siguiente diapositiva está desarrollada de mejor manera la primera idea que tiene que ver con participación ciudadana, ¿verdad? Primero decir que la participación ciudadana tiene como significado el tomar parte de las decisiones que afectan a la ciudadanía en un doble sentido. Primero, ser reconocidas como parte
desde el punto de vista del gobierno, ¿verdad? Como una participación legítima a la que la ciudadanía no solo aporta opiniones, sino también conocimientos, y no solo da legitimidad a las decisiones tomadas por el gobierno, sino sobre todo garantiza calidad, innovación, ¿verdad?, en dichas decisiones. Y el segundo sentido de este tomar parte es precisamente el ejercer un derecho a ser parte del proceso de toma de decisiones por parte de la ciudadanía. Esto en momentos claves, ¿verdad? Tanto en el diseño del espacio público como en su gestión y en su disfrute. Más adelante comentaré más sobre esto porque en este contexto este ser parte cobra mayor importancia, ¿verdad? Entonces es importante, digamos, el entender la participación ciudadana en la gestión del espacio público como un ejercicio de ciudadanía, como un derecho y no como una concesión. Además, importante porque permite a las personas apropiarse del espacio público, ¿verdad? Para vivirlo como propio y para cuidarlo como propio. Ahora, con el confinamiento, ¿verdad? Este paso de la ciudad a la vivienda, las personas quedaron sin ingresos, vieron duplicado su trabajo de cuidado y enfrentaron mayores riesgos de violencia. Esta situación de mayor estrés afectó sobre todo a las mujeres, a las niñas y a los niños. Entonces es importante incorporar la participación ciudadana para esta reapertura progresiva de los espacios públicos preexistentes en diferentes tiempos y en diferentes escalas, ¿verdad? Desde la vivienda, del quédate en casa a la ciudad, pasando por el ocupa tu barrio, ¿verdad? Y luego también es importante la participación ciudadana a la hora de crear nuevos espacios públicos. Hemos tenido la oportunidad de experimentar una ciudad distinta, ¿verdad? Y es importante que muchas de las externalidades positivas del confinamiento se queden, ¿verdad? Y entre ellas es crear mayor espacio público para las personas que caminan y que recorren la ciudad en bicicleta. En la siguiente diapositiva hay más ideas sobre el sentido de dignidad y confianza que el espacio público aporta, ¿verdad? Entonces, esto exige que los espacios públicos sean accesibles física y económicamente, que sean caminables y a escala humana, que sean confortables y agradables a la vista para que inviten a las personas a permanecer, ¿verdad? Que no sean esos no lugares anónimos que no tienen mayor significado en términos de identidad y construcción de ciudadanía, limpios y protegidos, que es un tema que cobra mucha importancia en este contexto, y seguros y libres de violencia. Pero entonces ya sabemos que el espacio público es una oportunidad para la prevención del delito y la violencia contra las mujeres a lo largo de su ciclo de vida y también contra otros grupos como la comunidad LGTBIQA+. En el caso de la pandemia, el espacio público puede ser visto como un lugar a evitar por el riesgo de contagio, ¿verdad? Ese es un efecto negativo que hay que tomar en cuenta en la gestión social. Entonces, cobra mucha importancia la señalización, la construcción participativa de normas de convivencia y la regulación de flujos que permitan el distanciamiento físico. Además, ¿verdad? Promover campañas educativas para la salud preventiva que cuenten historias sobre qué tienen en común las personas ciudadanas y cómo deben comportarse en el espacio público. Y también es necesario contar con personal e insumos para la higiene de los espacios y para la sanitización. En la siguiente diapositiva hay mayores elementos sobre la tercera idea, ¿verdad? Que es el espacio público gestionado con lógica social debe promover la mayor conexión entre personas ciudadanas. En ese sentido, el espacio público permite o debe permitir usos múltiples, ¿verdad? Un uso intensivo y diverso para garantizar que conviven el mayor número de personas durante el mayor tiempo posible, ¿verdad? Entonces es necesario establecer también diferentes horarios, de manera que el espacio público no sea solo un espacio de ocio, ¿verdad? De descanso y de diversión, sino también un espacio para la conectividad,
la educación, la salud preventiva, la generación de ingresos, la participación ciudadana, la expresión cultural para la construcción de identidad, el reciclaje y la conciencia ambiental, por ejemplo, la prevención de violencia, la interacción y la convivencia ciudadana y también la protesta social, ¿verdad? La demanda al derecho a la ciudad de las personas. Por lo tanto, el espacio gestionado de manera social debe favorecer la convivencia y las experiencias compartidas entre las personas, entre grupos lo más diversos posibles, sin discriminación, de manera que responda a sus intereses y necesidades, según sexo, edad, capacidad física, lugar de residencia, orientación sexual, etc. De manera que los espacios públicos sean una oportunidad para construir ciudadanía y generar identidades. En sentido positivo, ¿verdad? El espacio público puede ser visto como un lugar para recuperar el disfrute por las cosas sencillas y cotidianas que se han extrañado durante el confinamiento. Entonces, el espacio público es ahora una oportunidad para la reapertura, un espacio estratégico en realidad en la ciudad, ¿verdad? Primero, para la reactivación de la economía local, tanto para el intercambio como para la generación de ingresos. También es importante para garantizar el acceso a Internet y a servicios de refuerzo educativo, sobre todo tomando en cuenta la situación de niñas, niños y adolescentes que han quedado rezagados debido a la brecha digital. Es importante también para asegurar el acceso a agua y a saneamiento y a educación también para la salud preventiva. Además, la participación ciudadana cobra importancia en este aspecto para priorizar aquellos sectores sociales que no pueden migrar al espacio público virtual que ha surgido a raíz de la pandemia, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, la gestión social del espacio público debe reunir esas tres características, ¿verdad? Primero, asegurar la participación ciudadana, el ser parte de la toma de decisiones, el ser tomado en cuenta, ¿verdad? En esa doble vía por parte del gobierno y por parte de la ciudadanía, tiene que asegurar dignidad y recuperar confianza, ¿verdad? Sobre todo para las prácticas de prevención en términos de salud. Y por último, favorecer el uso diverso, ¿verdad? Y múltiple del espacio por distintos grupos en diferentes horarios para contribuir, ¿verdad? A la construcción de ciudadanía y al cierre de brechas sociales. De momento es lo que podría aportar. Perfecto. Muchísimas gracias, maestra Umaña, por su participación. Ha dado usted algunos elementos importantes que nos dan pauta para plantearnos en esta nueva normalidad, esta generación de una nueva cultura de gestión social del espacio público. Y en ese sentido, quizá preguntar al maestro Enríquez cuál sería la importancia de las alianzas territoriales y locales que desde esta construcción social, ¿verdad? De esta gestión social del espacio público, se deben ir previendo ante esta nueva normalidad bueno, que ya estamos viviendo y que efectivamente esto nos va a acompañar por mucho tiempo, de acuerdo a los expertos. Bueno, perfecto. Muchas gracias. En primer lugar, quiero extender un saludo fuerte al Glasswing, que ha sido la institución en conjunto con la UCA que ha promocionado este tipo de webinars y que realmente son de mucho interés y de mucha importancia para que la ciudadanía comprenda todos aquellos aspectos y aristas que tienen que ver con el espacio público. Entonces, el hecho de crear estas alianzas, ya si nos referimos a la pregunta que tú nos haces, Ricardo, es que esa es la base realmente de la dinamización y el uso del espacio público. Pueden poner la siguiente, por favor.
Siguiente lámina. Esto es lo que nos lleva a lo que es el espacio público inclusivo, que es cómo nosotros desde la Oficina de Planificación del AMS lo concebimos. En realidad, nosotros la metodología de revitalización la basamos en un enfoque de derechos, enfoque de diversidades, enfoques ambientales y enfoques de género. Si bien el enfoque de derechos incluye estos restantes que he mencionado, pero hemos querido dar ese énfasis a partir del cual el enfoque de la diversidad que tenemos nosotros hacia el uso del espacio público es importante. No nos hemos encontrado, y es lo que generalmente pasa en los espacios públicos de aquí del área metropolitana de San Salvador, es que son utilizados en buena parte por hombres, ya sea jóvenes o adultos. En realidad, el cambiar esa perspectiva de uso, y que eso que va desde cómo las municipalidades conciben el espacio público, cómo es que la población quiere utilizar ese espacio público, está totalmente permeado por una cultura y por patrones históricos que realmente nos hemos topado y hemos visto de que están ahí todavía, definitivamente. Entonces, este enfoque de derechos es lo que nos ha motivado en buena parte a que la accesibilidad del espacio público sea lo más equitativa posible, en donde el enfoque de género también, la promoción de estos espacios para que la mujer, niñas y mujeres adolescentes lo utilicen, así como otros grupos de población, como adultos mayores, personas con capacidades especiales, población LGTBI y otros grupos, no solo nos referimos a esto, sino que a otros también que hemos encontrado, sean partícipes de estos procesos de revitalización y de dinamización del espacio público. Nosotros hemos querido ir más allá de un diseño o de una construcción, que si bien es parte de un proceso en el cual, a partir del cual se tome en cuenta la opinión de todos ellos, de las diversas poblaciones que pueden utilizar dichos espacios. También hemos querido ver aquellos procesos ya en actos concretos que pueden ser la base para la dinamización de de los espacios públicos. La siguiente, por favor. Es la metodología, prácticamente la hemos como enumerado en 5 pasos. Pudiéramos decir, estos varían dependiendo del contexto en el cual nosotros lleguemos y también dialoguemos en conjunto con las alcaldías. Primero es la promoción de la participación libre y activa de todos y todas la población. Segundo, espacios públicos que sean pensados para la diversidad de personas. Tercero, la priorización de sectores estratégicos para la ubicación de los proyectos, que esto conlleva un diálogo muy interesante con las alcaldías municipales. Esto porque las perspectivas que se tienen desde dichos gobiernos tienen que ver mucho con los contextos sociales, económicos y últimamente de violencia, a partir de los cuales se puedan generar las diversas propuestas para los espacios públicos. El respecto a la integración al entorno físico. El quinto, la adopción de estrategias para el empoderamiento público, social y económico de las personas. Y sexto, el análisis de la evaluación correcta e implementación del proyecto. Me quiero enfocar, mejor dicho, en el numeral 5. Si pudieran regresar, por favor, la adopción de estrategias para el empoderamiento político, social y económico. Aquí es que nosotros vemos la clave para poder realizar aquellas actividades dentro del espacio público y que no mueran, que sean utilizados de forma equitativa. Al principio, cuando estábamos intentando ya dar los primeros pasos con las alcaldías municipales, nos encontrábamos con un gran divorcio entre lo que era la parte de infraestructura y la parte social. Pocas veces se había dado el hecho de que nos sentáramos, OPAMS, la parte social de las alcaldías y la parte de infraestructura, y empezáramos a pensar qué queremos de un espacio público. ¿Cuáles serían aquellas perspectivas hacia las cuales nosotros tendríamos que ir? Y este proceso
fue lo que nos llevó también a darnos cuenta de que el divorcio entre la parte técnica constructiva y la parte social, pues se tiene que empezar a quebrar, se tiene que empezar a vislumbrar otras perspectivas de cómo trabajar en conjunto. Sinceramente, fue un aprendizaje mutuo. Nosotros en OPAMS también quisimos empezar dentro de esa dinámica y créanos que nos costó en un primer momento tener esas dos perspectivas pensando para un solo proyecto. Y a lo cual, eso lógicamente lo analizábamos al interior antes de ir a las alcaldías. ¿Qué nos ha hecho esto? De que las estrategias de participación ciudadana y de las alcaldías, que tenemos que ir de la mano con ellos, tienen que darse desde antes de la intervención física del espacio público. Tenemos que ver esas perspectivas de cómo quieren usarlo, cómo esto nos lleva a dar los parámetros de diseño que se tienen que plasmar en planos, en una carpeta técnica, y cómo durante todo este proceso la ciudadanía o aquella población alrededor del espacio público que la va a ocupar, que la va a utilizar, tiene que ser parte. Es un proceso muy enriquecedor, que lo podemos ver en la siguiente lámina, por favor. Aquí tendríamos unas fotos de cómo se concibieron aquellas ideas. La foto donde ven las personas sentadas en el suelo fue en Ayutuxtepeque y las que están con la mesa fue en Mexicanos. ¿Cómo se les tomó en cuenta para esos parámetros? Es decir, no queremos que todo el espacio público sea una cancha, sino que queremos aquellos espacios donde los ancianos también puedan llegar a tener un espacio, puedan tener un espacio para divertirse, para descansar. ¿Cómo es que las mujeres van a utilizar el espacio público? Eso a través de una organización de horarios y también de cómo la disponibilidad de algunos elementos arquitectónicos dentro del espacio público se pueden ir dando. Y también el hecho de que los niños puedan llegar y puedan tener esos pequeños espacios en donde puedan convivir con sus padres, con donde puedan realizar actividades que no sean entorpecidas por actividades deportivas, por ejemplo. Entonces, pero todo este proceso de llegar a un horario, a una comprensión de que el espacio es de todos, de que el espacio no solo pertenece a un grupo que históricamente lo ha utilizado de mayor manera, pero que definitivamente el espacio tiene que ser utilizado por la mayoría de la población, o tiene que alcanzar esa perspectiva de una democracia, de tener de que todos sean partícipes de actividades y que van desde el diseño, también que van como la forma de utilizar esos espacios públicos. Vuelvo a repetir, la consolidación de actividades con la alcaldía municipal es importante y hemos tratado de llegar a concretar muchas reuniones con las juntas directivas o ADESCOS que están muy relacionadas con los espacios públicos, a que no solamente sean espacios para pedir, mire, yo quiero esto, necesito que la alcaldía me dé tal cosas, no, sino que el hecho de que se empoderen del espacio público con el objetivo principal de que sean también actores que generen esas sinergias en conjunto con las alcaldías y puedan proponer ideas para utilizar el espacio público o tal vez, ¿por qué no?, gestionar financiamientos para mejorarlos. Siguiente, por favor. Aquí, por ejemplo, hemos tenido alcances bastante significativos, por ejemplo, en dos intervenciones de espacios públicos a nivel metropolitano, que son el Recreo en el municipio de San Martín y también el Talapo en el municipio de San Salvador. Se han llegado a contabilizar 54,000 visitas por año. Esto también ha sido muy importante a partir de la experiencia que se ha dado con las alcaldías municipales, que son parte de la gobernanza que nosotros queremos también fortalecer para el desarrollo de actividades, empoderamiento de la población y utilización del espacio público. Siguiente.
Lógicamente hemos tenido dificultades, cambios de uso del espacio recuperado, eso se da, presupuestos bajos, eso desde las alcaldías, pues bueno, hoy ante estos nuevas condicionantes que nos pone la pandemia, que se ha tenido que dar prioridad a otras actividades, pues bueno, estamos buscando la manera de cómo todos estos procesos nuevos los podemos canalizar en parte para una construcción participativa de reglas de convivencia y de cómo los presupuestos también pueden irse mejorando y adaptando a estas nuevas realidades. Creo que el empoderamiento que hemos tratado de desarrollar en las poblaciones que han sido partícipes de la construcción, el diseño y utilización del espacio público, ha permitido de que estos nuevos diálogos que hemos comenzado, hemos tenido que esperar un poco debido a las condicionantes lógicas que tiene toda esta pandemia, pero que ya hemos tenido ciertos acercamientos, especialmente con la municipalidad de Cuscatancingo, para ir analizando poco a poco cómo es que esas nuevas realidades, esos protocolos de convivencia van a irse dando en tanto de que tengamos espacios que puedan ser utilizados bajo estas nuevas perspectivas. Y lógicamente también hemos tenido que afrontar desconocimiento de la población de los principios básicos de inclusión ante estas nuevas perspectivas y hoy, vuelvo a repetir, la pandemia nos pone nuevas condicionantes, pero que tenemos que pensar de una forma diferente cómo poder irnos adaptando y adaptar los espacios públicos y su utilización especialmente para dichas realidades. Siguiente, por favor. Ya con esta termino. Tenemos los retos, ¿verdad? La conformación de una red de espacios públicos, la concreción de acciones a partir de la política metropolitana, cómo le vamos a dar sostenibilidad, el monitoreo y el cumplimiento de indicadores, integración de espacios públicos a equipamientos de salud, hoy con la pandemia, de educación, cómo es que la población tiene que incorporar estos nuevos hitos para la utilización de espacios públicos y la incidencia en la población para considerar el espacio público como propio. Creo que ya teniendo esa noción es que pudiéramos también darnos cuenta de que constituyéndolos como propios es que vamos a dar más de parte de nosotros y de las comunidades que los utilizan para poder tener espacios públicos con mayores vivencias, con mayores utilizaciones, con un uso adecuado y en el cual tengamos una equidad para su utilización. Siguiente, creo que hasta aquí llegamos, si no me equivoco. Es así. Así que muchas gracias por la oportunidad. Muchísimas gracias, maestro Enríquez, por su participación. Antes de darle la palabra a la maestra Barberena, le doy la más cordial bienvenida. Quisiera motivarlos a que participen con sus preguntas. Pueden hacerlo a través de las plataformas Facebook Live de Coams OPAMS y el Facebook Live del Parque Cucatlán. Damos también un cordial saludo hasta Bogotá, Colombia, quienes nos están sintonizando a través de la página de Corpovisionarios. También un cordial saludo para México, que también nos están ahorita viendo. De igual manera, recordarles que estamos en transmisión en vivo en el canal de YouTube del Centro de Formación, ¿verdad? Pueden hacernos llegar sus participaciones a través de estos medios y, por supuesto, a través de la plataforma StreamYard. Maestra Barberena, este tema de la cultura ciudadana juega un papel trascendental, sin lugar a duda, en la gestión social del espacio público. Desde su experiencia, ¿en qué consiste, maestra, el enfoque de la cultura ciudadana y cómo puede ser aplicado en la gestión del espacio público en nuestro país? Bueno, muy buenas tardes. En primer lugar, un saludo cordial a Glasswing, que nos ha invitado a este interesante conversatorio. Saludo también a mis compañeros de panel, webinar, no sé ahora cuál es el nombre técnico de este tipo de eventos a través de la red.
hablar, uno al final pues tiene siempre algunas ventajas, como haber oído exposiciones muy interesantes de los antecesores y entonces tener ya una base sobre la cual poder avanzar. Bueno, les cuento, nosotros en Colombia pertenecemos a una organización que se llama Corpo Visionarios, para darles un poco de contexto, que inició luego de las acciones de cultura ciudadana que fueron promovidas por el alcalde Actaras Mocus en la ciudad de Bogotá, que fueron tan trascendentales en la transformación de la vida de la gente, del espacio público, de las normas sociales, que fue adoptada incluso por muchas ciudades, no solo de Colombia, sino de otras partes del mundo. Y de ahí en adelante, pues hemos venido haciendo trabajos y estudios en distintos campos que nos permiten tener pues una experiencia interesante sobre esto. Bueno, entonces, si quieren, pues entramos ya en materia. Supongo que, ¿quién me puede poner la presentación? Empezaría por contarles para qué, como nos han pedido referirnos a la relación que puede existir entre cultura ciudadana y espacio público, empezaría por contarles en qué consiste esto de la cultura ciudadana para efectos de lo que vamos a hablar después. Lo primero que tengo que contar es que la cultura ciudadana busca una armonización positiva de las distintas normas que nos rigen y nos mueven a nosotros. En esto hemos trabajado sobre la base de 3 categorías que son muy importantes: las leyes, la moral y la norma social y cultural que tenemos en todas las sociedades. ¿Qué es lo que buscamos? Que la sociedad se adhiera positivamente a esas normas. En el caso de las leyes, por ejemplo, que haya un reconocimiento positivo de la ley y no simplemente que el ciudadano se motive a cumplir la ley por temor a la sanción legal. Es decir, que se sienta realmente inclinado a entender que guiarse por las leyes para el conjunto de la ciudadanía es muy importante. Luego viene, digamos, el tema moral, que consiste pues más en una autogratificación de la conciencia, pero digamos también en el otro lado estaría el temor a la culpa, de que si yo no hago la cosa como está bien, como debe ser, entonces yo me voy a sentir muy mal y me voy a sentir culpable porque no hice lo que tenía que hacer. Lo que se busca es igualmente que el individuo actúe por autogratificación de su conciencia. Y finalmente tenemos las normas sociales, que son digamos que nos dan el reconocimiento, la reputación, la confianza, porque son las que nos dan la interacción con los otros. Ahí, digamos, en el otro lado está siempre el riesgo del temor al rechazo social. ¿Qué pasa? Cuando ustedes le preguntan, si hubiéramos podido estar presencialmente, les hubiera preguntado un ejercicio muy sencillo. Cuando usted, ¿por qué se rige? Por el temor a la ley, por el temor a la culpa, por el rechazo social. Y en términos generales, el 90% de la gente considera que cumple la ley porque tiene un reconocimiento positivo de la ley, que se siente gratificado moralmente y que además, pues, digamos, le influyen también en cierta medida las normas sociales en sentido positivo. Sin embargo, cuando uno le pregunta a la gente, ¿y usted por qué cree que actúan los demás? Inmediatamente responde por temor a la ley, por temor a la culpa y por temor al rechazo social. Entonces, lo que nosotros buscamos es que en realidad haya un proceso pedagógico que permita la armonización positiva de todas esas normas que nos rigen. ¿Qué sucede en el caso del espacio público? Siguiente, por favor. Bueno. El espacio público, tal y como ya además lo dijeron mis antecesores, no me voy a detener mucho porque creo que ya hubo suficiente ilustración, pero en la perspectiva de cultura ciudadana rescataría algunas cosas. Es decir, no es solamente un espacio geográfico, es un espacio donde nosotros tenemos un tipo de relacionamiento con el resto de la comunidad, con el Estado, con unos bienes que nos pertenecen a todos, donde hay intercambio de información, donde se da el salto de la vida privada a una vida social por fuera de la vida privada en un entorno todavía, digamos, comunitario,
y donde hay una memoria colectiva, donde hay unos hitos simbólicos, donde hay incluso algunos mitos urbanos que se tejen alrededor de estos sitios de espacio público. La gente pone ahí además, digamos, como su acento, su cultura, pero también sus prejuicios, sus miedos. Todo esto, digamos, empieza a interactuar en el espacio público. Por eso, digamos, en esta perspectiva de lo que estamos hablando, pues el espacio público es algo que va más allá del espacio físico, que contempla muchas otras cosas. Tener una mirada solamente física del espacio, pues nos da una mirada muy recortada del gran potencial que este puede tener. Siguiente. Bueno, a mí me han pedido unos ejemplos como concretos de ustedes, cómo logran armonizar la cultura ciudadana con el espacio público, y me han pedido incluso que les contemos algunas de las experiencias que hemos tenido en Colombia. Y he traído aquí algunas que me parece interesante porque tienen una pertinencia y una relevancia muy grande con este tema. Aquí voy a contarles de 2 experiencias que hemos tenido con el Ministerio de Vivienda en espacios donde hay mucha gente, yo no sé, conjuntos residenciales donde vive pues una comunidad inmensa, y tenían, digamos, como 2 tipos de problemas que me parece relevante contar. El uno eran las basuras. Las basuras generaban un gran caos en esa unidad residencial. Entonces se generaban malos olores, animales, roedores, y buena parte del problema estaba originado en que no se sacaban las basuras en el momento en que era necesario sacarlas, sino que se sacaban en cualquier momento. Hubo un gran proceso de apropiación, digamos, colectiva. Empezamos con unos primeros, que nosotros llamamos primeros cooperantes, a generar un trabajo interactivo, y fuimos logrando poco a poco que la gente se ordenara para llevar la basura el día que correspondía. Y fue tan exitoso ese proceso que no solamente ordenó a la gente para llevar la basura, sino que el momento de llevar la basura se convirtió también en el momento de la charla, del encuentro de vecinos. La gente entonces después de eso se reunía, hacía actividades, y entonces un proceso que resulta en general aburridor, complejo, generalmente es fuente de muchos conflictos en la vida cotidiana, pues terminó utilizándose en sentido positivo en la medida en que la gente fue entendiendo por qué era necesario que la basura se botara a una determinada hora y un determinado día, y por qué no podía ser otro. Cuando la gente, a partir de estos primeros cooperantes, después de otros líderes que se fueron incluyendo, pudieron entender eso, el proceso rodó muy fácilmente. Y el otro es muy interesante en otra urbanización, con el excremento de las mascotas, porque estaban, digamos, por todas partes, y pasaba algo similar. Después de un proceso en el cual, digamos, se pusieron unas reglas de común acuerdo, hubo unos primeros líderes que se pusieron en la tarea, se hizo una campaña, se trabajó, llegamos al punto, digamos, y al resultado en el cual ese problema desapareció como problema de la convivencia social. Ya todo el mundo llevaba sus bolsitas, los excrementos de los perros se botaban donde había que botarse, y en general, digamos, lo mismo. Pasamos de tener una situación crítica socialmente a aprovechar mejor el espacio, porque la gente empezó a verlo más limpio, a usarlo de mejor manera. La gente ya no quería caminar porque el excremento de los perros estaba por todas partes, a que hubiera una verdadera apropiación del espacio público. Otro ejemplo muy interesante, aquí quiero poner, digamos, uno que es tal vez el más clásico, que tiene que ver con la alcaldía de Antanas Mocus, y uno reciente que hicimos con la Unidad de Servicios Públicos en Bogotá, la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos, que era para tratar de impulsar un proceso de separación de residuos en casa, que podría parecer un efecto doméstico, pero que en realidad tiene mucho que ver pues con todo el contexto social, y que se logran cambios específicos. Aquí lo mismo, para la gente no era claro por qué tenía que usar una bolsa de un color, otra bolsa de otra, cuáles son los residuos que realmente son reutilizables, cuáles no,
cuál es el sentido que tiene que no se mezclen, etcétera. Y un elemento que fue muy, muy aglutinador alrededor del sentido de separar las basuras fue que la gente fue entendiendo que cuando lograba separar las basuras útiles para reciclar, beneficiaba a una población que son los recicladores. Y entonces, a partir de eso, aprendió con mucho más sensibilidad qué debía hacer para separar las basuras y aprovechar de mejor manera las cosas. ¿Qué rescatamos allí? Que fue muy importante. Un trabajo concertado, pero además darle información que correspondía y poderle enseñar a la gente, digamos, poder llegar a acuerdos sobre la base informada de cada uno de ellos. Y decía que el otro ejemplo que considero tal vez es el más clásico de los que tenemos cultura ciudadana, y es que cuando Antanas Mockus estuvo de alcalde, tuvimos unas limitaciones muy graves con el uso del agua, porque estábamos en una crisis y se necesitaba ahorrar el agua en Bogotá. Pues el programa que se emprendió tuvo muchas variantes, muchas fases, se intentaron varias cosas. Hay que decir que en esto nunca hay nada escrito, ¿no? Es decir, que como en la canción, esto de que aprendió todo en los libros y que nunca saltó sin red, no. Muchas de las cosas que uno hace, pues también a veces no logra suficiente apropiación de la ciudadanía, pero en la medida en que la ciudadanía entendió la importancia del ahorro del agua, las sanciones pedagógicas que se impusieron, el estímulo a los ahorradores, todo esto, digamos, marcó un hito en el uso racional del agua, al punto que pasó, que aún hoy se mantiene esa cultura de ahorro del agua, y ya nunca más, digamos, para la ciudadanía de Bogotá llegó a ser un problema casi contrario. Es decir, llegó un punto en que el consumo del agua bajó tanto que ya empezó a tener preocupación en la empresa por la sostenibilidad financiera de la empresa. Así que creo que estos ejemplos ilustran de muy buena manera cómo uno puede, digamos, hacer una aplicación de la cultura ciudadana, pues en política pública, en política de espacio público, en espacios donde comunitariamente la gente comparte. Bueno, también como a mis antecesores en el uso de la palabra, pues me han pedido que haga un análisis de cómo vemos el tema en el caso del COVID. Perdón, me devuelvo que creo que olvidé lo más importante, y es que nosotros ya estamos trabajando antes de pasar a lo del, por favor me devuelven a la parte del parque de Cuscatlán. Nosotros de hecho ya estamos trabajando la noción de espacio público, y es una experiencia que apreciamos muchísimo en El Salvador, y es en el Parque Cuscatlán. Ahí, ¿qué encontramos? Cuando era un parque que había estado abandonado por mucho tiempo, había mucho temor de volverlo a utilizar, nadie tenía sentido de pertenencia, y entonces se trabajó sobre tres aspectos muy importantes. Por un lado, el sentido de apropiación, que la gente sintiera que el parque era suyo, y entonces al tener sentido de pertenencia se sentía en disposición de cuidarlo, de hacer acuerdos y de cumplir normas, bases fundamentales de la cultura ciudadana. Lo segundo, que es un poco lo que nosotros hablamos de la mutua regulación y del sentido de la corresponsabilidad, era no solamente que yo lo cuidaba para mí, sino el sentido de la disposición a cooperar, la corresponsabilidad y la capacidad de regularme, ayudar que otros se regulen, y la participación de otros en el mismo contexto. Y también, pues obviamente, como todo en los espacios públicos, el sentido de la convivencia ciudadana, el buen uso, es decir, que fuera posible interactuar desde la convivencia, garantizando el cuidado del parque y también cuidando que las relaciones humanas al interior del parque funcionaran o funcionen mejor, porque todavía es un proceso que estamos en este momento desarrollando, y que de alguna manera nos conecta ahora sí con el tema de COVID, espacio público y cultura ciudadana, porque realmente, pues como a todo el mundo, nos tocó hacer algunas adecuaciones.
pues porque en este momento no podíamos pues ni ir allá, ni, bueno, y por todo lo que hemos vivido, los confinamientos en todas partes. ¿Cómo hemos visto nosotros el tema de la cultura ciudadana, el espacio y el COVID? Pues yo creo que mucho de lo que ya se dijo sigue siendo válido también como enfoque de cultura ciudadana. Creemos que entendemos, digamos, que más que, digamos, en cualquier otra actividad, el tema de la corresponsabilidad es algo que va a tener una enorme importancia. Por un lado, obviamente, todo el tema de la apropiación, el sentido de pertenencia, entender que tenemos que mover la cooperación tanto de los ciudadanos, de los gobiernos, de las entidades. Es decir, yo utilizo la expresión de que es la primera vez que necesitamos la solidaridad, no simplemente como un acto de bondad, sino como una verdadera necesidad racional. Porque si la solidaridad no funciona entre todos, el naipe pues se cae, se va desbaratando y entonces creo que es algo que termina afectando a todo el mundo. Lo segundo, pues es el tema de la corresponsabilidad, es el cuidado. Hay que, pues de momento, digamos, todos tenemos limitaciones, pero el espacio, de todas maneras, el espacio público es el sitio donde nos vamos a volver a congregar. Entonces, nosotros, ¿qué creemos? Que hay que hacer mucho énfasis en lo positivo, lo propositivo, en el autocuidado, en el cuidado mutuo, y nos parece que en términos de la cooperación hay que privilegiar lo positivo, tratar de celebrar los cambios, exaltar a quienes son los cooperadores, contar bien cuáles son las experiencias de trabajo colectivo en ciertos escenarios donde la gente ha podido hacer bien las cosas. Hay una tendencia por el temor que tenemos todos y que creo que es un temor naturalmente explicable a siempre tratar de culpar al que no lo ha hecho bien cuando, digamos, un porcentaje muy importante lo ha hecho bien. Nuestra idea es que hay que aprovechar estos escenarios para contar lo bueno y a partir de eso volver a generar experiencias de cohesión. Y finalmente, digamos, la convivencia ciudadana es vamos a tener que sentarnos a pensar cuáles van a ser estas nuevas formas de convivencia, cómo nos vamos a adaptar mejor a utilizar el espacio público, cuáles van a ser las reglas, las legales, las morales y las sociales que van a regir para que esto sea posible. E incluso, pues creo que a futuro nos va a tocar pensar, bueno, cómo vamos si incluso una nueva manera de espacio público, pues es la virtualidad y a eso también hay que, porque al final se van a volver los sitios de encuentro, entonces y a eso también hay que crearle una regulación. Y darle un papel muy importante en todo esto a la ciudadanía para que sea ella la que también se encargue cariñosamente de recordarle al vecino cuáles son las reglas que rigen, pues la nueva normalidad a la cual nos vamos a ver todos abocados. Creo que termino allí y muchas gracias. Perfecto, muchísimas gracias, maestra Verberena. Muy interesante sus aportaciones y la experiencia, sin duda, que han tenido ustedes aquí en el Parque Cucatlán. Sin duda, los cambios culturales y de comportamiento en esta nueva normalidad, ¿verdad? En el espacio público van a ser un gran reto para todos los ciudadanos que efectivamente convivamos en el espacio público, y esto es lo más difícil, ¿verdad? Lograr justamente estos cambios. Muchísimas gracias también para la maestra Umaña y para el maestro Enríquez por sus aportaciones y sus presentaciones. Decirles que tenemos una gran cantidad de preguntas de los participantes. Ahorita voy a trasladárselas, ¿verdad? Hay preguntas variadas para cada uno, ¿verdad? Vamos a empezar por una pregunta de Salomón Hernández, y esta la hace al maestro Enríquez. Salomón plantea cuál debería ser la manera de manejar los espacios públicos. 2 puntos, gestión pública, privada o mixta, para el maestro Enríquez.
Esta, este tipo de gestión es que depende de las características de cada espacio público. En la experiencia que hemos tenido nosotros como oficina de planificación, las experiencias han sido de índole público y han tenido un desarrollo bastante interesante. Por ejemplo, en los dos espacios metropolitanos, por ejemplo, en el Recreo, queda en el municipio de San Martín, la gestión ha sido eminentemente pública y a cargo del municipio. Ha sido un desarrollo de actividades donde ellos mismos colocaron desde su propio personal a una persona para que gerenciara dicho parque y dicha persona es la que estuviera al tanto de las actividades que se desarrollaban ahí, dicha calendarización, así como la gestión de financiamientos que lo lograron de hacer de forma muy acertada. Tuvieron relaciones importantes, creo que con las Naciones Unidas, USAID y otras instituciones por ahí. Esa es como la experiencia que hemos tenido. Ya cuando hemos desarrollado espacios más pequeños a nivel municipal, ha sido también de índole público, que es decir, que son las propias municipalidades en coordinación con las ADESCOs, o sino también con las juntas directivas, dependiendo de la organización social que se aglutine alrededor del espacio público a utilizar, es que ha dado esa pauta. Con esto no quiero decir de que esa sea la forma como óptima, sino que es la que ha sido la adecuada a los espacios que nosotros hemos trabajado en conjunto con las municipalidades. Creo que una forma mixta es la que se da en el Parque Cuscatlán, que tiene la Alcaldía de San Salvador con Glasswing. Ya ahí desconozco ciertos aspectos como parte de esa gestión que tienen. No sé si los otros compañeros, ya sea Viviana, pudiera profundizar un poco más dentro de esta respuesta, pero creo que depende de la envergadura también. El contexto del espacio del Parque Cuscatlán es sumamente característico. O sea, es un parque de años, con una centralidad importante y donde es parte de un proceso de revitalización del centro histórico de San Salvador. No solo se queda ahí como la gestión propia del espacio del parque, sino que también cómo es que eso mueve aquellos aspectos dentro de otras áreas de la ciudad como el centro histórico para poder desarrollarlas. Maestra, no sé si quisiera, maestra Barberena, no sé si quisiera complementar la pregunta de la respuesta del maestro Enríquez. Pues mire, para nosotros, en realidad, también, a ver, complementaría en este sentido. A veces uno no sabe qué fue primero, es decir, si uno simplemente recoge el espacio físico y entonces allí aparece, digamos, todo lo demás, o se van generando como las estrategias propias de la apropiación, tal y como él lo dice. Nosotros en el parque pues hemos querido ayudar con un proceso de cultura ciudadana para generar de nuevo apropiación en el parque. El parque pues estaba, digamos, era un espacio público que se había vuelto muy complicado. Tenía como narrativas muy negativas, la gente se sentía insegura en el parque y todos esos son procesos que hay que ir haciendo para dar, digamos, una transformación que no es simplemente poner bonito el parque, sino que el parque se ponga al servicio de muchos otros aspectos importantes sociales. Y en ese proceso se está. Nosotros estamos con Glasswing precisamente tratando de avanzar en eso. Se busca que las comunidades aledañas sean las que se apropian de este parque. Porque claro, como lo estaba señalando, sí ha tenido una gran transformación, pasando de un parque abandonado a un parque, digamos, donde ahora los habitantes se hacen cargo, lo visitan, quieren ir.
esos son procesos que se demoran, ¿no? Es decir, lograr que la gente vuelva a recuperar la confianza en el espacio, se adueñe, lo apropie, entienda que es para ellos, lo cuide, lo quiera, entienda que es el espacio donde se encuentra con otros, pues es un trabajo, digamos, largo. Por eso nosotros nos hemos puesto como en el empeño de trabajar temas como la apropiación, temas como la corresponsabilidad y finalmente algo a lo que también le damos mucha importancia, que es el buen uso del parque, el sentido de la convivencia. Bueno, Perfecto, gracias maestra Barberena. Adelante maestra Umaña. Yo solo comentar que los ejemplos que han puesto Jorge y Viviana nos sirven para reforzar esa idea, ¿verdad? Que la gestión del espacio público no depende tanto de los actores que están involucrados como de las características del espacio público, ¿verdad? Entonces, es importante que los diferentes actores, sobre todo actores estratégicos, intervengan siempre y cuando garantizamos que se trata de un lugar de propiedad colectiva, de uso público, ¿verdad? Tanto física como visualmente y que se disfruta de manera gratuita en tanto que ciudadanas y ciudadanos. No hay costos directos, ¿verdad? Ya se pagaron a través de los impuestos y tampoco las personas son vistas como consumidoras. Entonces, si se cumplen con esos requisitos, los diferentes arreglos, como ya Viviana y Jorge han ilustrado, son válidos, ¿verdad? Entonces, son otros los criterios de evaluación más que el arreglo mismo, son las finalidades, ¿verdad? Y el resultado. Perfecto, muchísimas gracias. Glasswing nos ha pasado la siguiente información. Dice, el proyecto de transformación del Parque Cuscatlán es una alianza público-privada entre Municipalidad de San Salvador y el sector privado a través de la Fundación Parque Cuscatlán, ¿verdad? Esto creo que puede complementar también ya las respuestas que ustedes le han dado a la pregunta de Salomón Hernández. La siguiente pregunta la hace Herbert Berríos, egresado de la UCA, y es para la maestra Umaña. La pregunta dice, ¿cómo afecta la creciente necesidad de habitar en espacios como condominios y pasajes privados en la cohesión social o integración de los ciudadanos? Sí, yo creo que, para decirlo en breve, aumenta la distancia social, ¿verdad? Sabemos que la ciudad se caracteriza por una fragmentación espacial con una clara segregación de zonas donde viven sectores de mayores ingresos y sectores de menores ingresos. Entonces, el espacio público va disminuyendo en cantidad y en calidad a medida que nos alejamos del centro y los territorios están ocupados por personas con menores ingresos. Entonces, diferentes fenómenos, entre ellos la violencia, la inseguridad, ha contribuido a la privatización del espacio público, no solo a través de calles cerradas, ¿verdad? Y de condominios, sino también, por ejemplo, el surgimiento de los centros comerciales, que son como el espacio planeado, seguro, ¿verdad? Dentro de la ciudad. Entonces, y junto a esa tendencia de privatización del espacio público, también hay un deterioro del espacio público, ¿verdad? Lo abandonamos y pierde calidad, ¿verdad? De manera que nos enfrentamos, por ejemplo, a calles no solo inseguras, sino congestionadas, controladas, ¿verdad? Por ciertos sectores, etcétera. Entonces, yo creo que la pregunta del señor Berríos viene muy bien para reflexionar sobre eso, ¿verdad? Es importante reabrir los espacios públicos existentes, pero también es importante crear nuevos espacios con participación de la ciudadanía para garantizar que todas y todos tenemos acceso a un espacio público de calidad, ¿verdad? Con los 3 requisitos que yo planteaba, ¿verdad? Que sea un espacio diseñado y gestionado de manera participativa, que garantice dignidad y confianza a las personas y que promueva la convivencia y el uso lo más diverso posible a lo largo de diferentes franjas horarias para el empoderamiento de la ciudadanía. Perfecto, gracias maestra Umaña. La siguiente pregunta la hace Elizabeth Flores y es para la maestra Barberena. Elizabeth pregunta cómo evitar la gentrificación en la rehabilitación de espacios públicos
y sus consecuencias, entre paréntesis, exclusión de personas con menos capacidades económicas, por ejemplo? Pues ese es, digamos, pues el drama de las ciudades modernas, especialmente, como lo acaban de anotar, en sociedades como las nuestras, que tienen unas brechas sociales tan grandes, ¿no? Es decir, que hay unas diferencias tan grandes que usted con solo, digamos, salir a la calle ya las está viendo. Si le cuento desde la perspectiva de nuestros países, por ejemplo, en Colombia, en Bogotá, ha habido algunos esfuerzos muy grandes para tratar, lo primero, de lograr que, digamos, las ventajas comparativas de la ciudad para los que tienen más recursos frente a los que tienen menos recursos en términos del espacio público, que es lo que, digamos, un poco el Estado puede ofrecer, tratan de igualarse. Digamos, si uno menciona al anterior alcalde de Bogotá, siempre tenía la idea de que, digamos, el espacio público que hiciera la ciudad en barrios más periféricos, en barrios más pobres, tenía que tener el mismo nivel de calidad que lo que se hacía en otros lugares. Y lo otro que, digamos, está pues muy en la discusión, y yo creo que eso tiene un efecto importante porque mejora la convivencia de la gente, porque aun cuando el espacio al interior de su vivienda todavía debe ser mejorado, debe tener mejores calidad, incluso pues son espacios muy pequeños, por lo menos contar con espacios abiertos a donde pueden llegar, etcétera, pues dan una mejor capacidad, o por lo menos una mejor posibilidad para la gente. Y lo otro, digamos, son cierto tipo de desestímulos que se hacen con política pública, es decir, tratar, en nuestro caso, de ponerle límites a la ciudad para que no se desborde, tratar de que haya una combinación en los lugares digamos, a lo largo de la ciudad, que no haya estas brechas tan discriminatorias. Y ha habido también, digamos, experiencias de ubicar unidades residenciales en sitios, unidades residenciales financiadas por el Estado en sitios donde, digamos, de otra manera no hubieran sido pensadas, de tal manera que no termine, digamos, siempre siendo una constante que los extremos económicos son los que terminan viviendo en las periferias con todos los problemas. Tratar de que haya un proceso, digamos, más armónico, más equilibrado, porque lo otro, digamos, que en el otro sentido termina pasando es las personas con menos ingresos, entonces el transporte es más deficitario, todo eso, pero los demás ingresos se van a vivir prácticamente en las afueras de la ciudad, generan fenómenos de contaminación, de congestión, etcétera. Entonces, ahí, como, digamos, estamos tratando o lo que se está recomendando es un proceso de combinación, de tal manera que con políticas inducidas desde el Estado se pueda, digamos, mejorar el equilibrio territorial. Perfecto, gracias, maestra. La siguiente pregunta es para la maestra Umaña, nos la hace Rafael Centeno. Nos dice, ¿cuál es la mejor manera de cohesionar el espacio público con la convivencia diaria de sus usuarios? Maestra, ¿tiene apagado el micrófono? Gracias, siempre lo olvido. Gracias. Bueno, una de las más, digamos, de contribuir a la cohesión social es precisamente garantizar que el espacio público cumple múltiples usos, ¿verdad? De manera que pueda integrar
espacios de educación o de salud, por ejemplo, en el trayecto cotidiano de las personas, de manera que haya permanencia de las personas el mayor tiempo posible en el espacio, garantizando con eso mayor seguridad y también mayor protección, ¿verdad? Y también integrando estos diferentes lugares, de manera que la ciudad exprese, ¿verdad? Esa ciudad integrada, cohesionada socialmente, y que fomente, ¿verdad?, la convivencia de diferentes grupos, de diferentes sectores en diferentes momentos a lo largo del día, a lo largo de la semana, ¿verdad?, como parte de la vida cotidiana. Yo creo que eso es importante, ¿verdad?, porque solemos tener la idea del espacio público como el parque, ¿verdad? Pero el espacio público tiene otras dimensiones, ¿verdad? No, está también la calle, ¿verdad? Las plazas, los diferentes espacios de tránsito de personas y también espacios cerrados, ¿verdad? Que son los que en este contexto va a ser, necesitan otra regulación, ¿verdad? Para garantizar la confianza de las personas, como el equipamiento de salud y educación o, por ejemplo, el abastecimiento, ¿verdad? Los mercados, ¿verdad? En el caso de educación, las bibliotecas, etcétera. Entonces, me parece que eso es importante, ¿verdad? Ampliar nuestra visión de espacio público para garantizar que integre estos diferentes usos de la ciudadanía a lo largo de su vida cotidiana. Y yo creo que para eso, otra vez insistir, ¿verdad? Como lo hemos estado haciendo hasta ahora, en lo clave que es la participación ciudadana para defender, ¿verdad?, el uso de ese espacio para los fines para los cuales ha sido destinado o para los que fue recuperado, ¿verdad? Ya Jorge planteaba en su exposición un buen diagnóstico, ¿verdad?, de los retos, en cómo uno de los retos ha sido el cambio de uso de suelo, ¿verdad?, que podría ser uno de los resultados de la gentrificación, como se planteaba en la pregunta anterior, y también la reducción de los presupuestos públicos, ¿verdad? Entonces, para ambos, el hecho de que la ciudadanía se apropie de su derecho a la ciudad, de su derecho al espacio público, es clave, ¿verdad?, para defender el uso de suelo e integrar estos múltiples usos, ¿verdad?, económicos, sociales, políticos, etcétera. Perfecto, muchísimas gracias, maestra. La siguiente pregunta la hace Alejandra Delgado desde las redes de Coams o PAMS y la pregunta va dirigida al maestro Enríquez. Nos dice Alejandra, ¿cómo se asegura que la participación pública y social, que la participación política, perdón, y social sea desde abajo, bottom up, desde el territorio y no solo sea un proceso consultivo desde arriba, desde las instituciones? Sí, esa pregunta es la que siempre nos hacíamos y hacemos porque cada territorio tiene sus propias características y lógicamente las respuestas dependerán de dichos elementos. Pero, ¿cómo hacer para que la población, para que haya una participación activa desde abajo? Es que eso viene desde un proceso de participación previo a la intervención física del espacio público. Cuento la experiencia que hemos tenido en la oficina de planificación. Nos hemos enfrentado a que hemos intervenido con la metodología que expliqué ya espacios públicos preexistentes, en los cuales se tenían ciertas características, ciertos condicionamientos, pero que queríamos hacer una mejora en conjunto con las municipalidades. Pues bueno, para que ese nivel de participación sea desde abajo es que tuvimos que tomar en cuenta lo que pensaba, sentía y las visiones de la población desde antes de iniciar la carpeta técnica y el diseño arquitectónico. Es decir, solicitarles la opinión de cuáles son los usos que ellos prevén para dicho espacio, esto coordinarlo también, cuál es la visión política que tiene, política técnica que debe tener la alcaldía. No nos podemos salir de aquellas perspectivas de que por aquello que la población quiere, no, pues no todo se puede hacer. Hay presiones por presupuesto, hay limitaciones de espacios también.
Entonces, ese nivel de participación es previa a la intervención física, como a través de talleres y de participación. Durante es explicarles cómo es que van las obras, por qué se están haciendo de esa manera y originar ya sea talleres, cabildos o como se le denomine, reuniones con juntas directivas para explicarles dichos procesos. Y ya cuando se está por inaugurar, hacer actividades a partir de las cuales vean cuáles son estas perspectivas que ya se plasmaron dentro del territorio. Ahora bien, no nos podemos quedar nada más con la finalización de la estructura, de la construcción física, sino que también es como este empoderamiento que hemos venido desarrollando antes, durante y ya posterior a la intervención física se da, y eso es lo que tratamos de trabajar con las ADESCOs, juntas directivas, y también, muy importante, en conjunto con los gobiernos municipales, es el hecho de la creación de agendas conjuntas. No solamente vamos, nuestra perspectiva es de que desde los gobiernos municipales se den los lineamientos para la utilización del espacio, sino que cómo la comunidad, a partir de todo este proceso que expliqué, puede proponer actividades a la municipalidad y desarrollarlas, ya sea de manera independiente en ciertos casos o en conjunto. Eso con la municipalidad, que creo que es bastante viable dependiendo del nivel de diálogo que se tenga entre las partes involucradas. Entonces, esa utilización, esas perspectivas y las agendas conjuntas, al final ya cuando el espacio está físicamente terminado, pero falta la motivación, falta esa parte de la utilización de dicho espacio, es como se va dinamizando y se va tomando como propio esos espacios. Esa es la manera en cómo la hemos venido trabajando en espacios reales, porque es como lo hemos podido manejar en los 3 municipios que hasta el momento hemos trabajado, que son Cuscatancingo, Ayutuxtepeque y Mexicanos a nivel barrial. Ya cuando son espacios metropolitanos, pues ya la perspectiva es otra, ya son elementos que tienen que ver mucho con la gestión municipal y que definitivamente también parte de los alcances que se quieren dar a grandes espacios, para este caso parques, de espacios metropolitanos. Por ahí quedaría mi participación. Gracias, maestro, por su respuesta. Igual hay otra pregunta para usted, voy a aprovechar de hacerla. Roxana de Chacón hace la pregunta desde las redes del Parque Cucatlán. Dice, en la nueva normalidad, ¿cómo se garantiza que en el espacio público tenga el número adecuado de ciudadanos y no esté sobresaturado? Pues eso dependerá, uno, de las características de las actividades que se quieran desarrollar. Tiene que pasar por un estudio de los distanciamientos, de la utilización del equipamiento que se tenga dentro del espacio público y, lógicamente, si dicho equipamiento va a seguir siendo utilizado de la misma manera ante estas nuevas perspectivas que nos coloca la pandemia. Ya lo hemos estado analizando a un nivel más pequeño, como dije anteriormente, en Cuscatancingo, y ya es el hecho de que son los propios pobladores, que es lo que queremos realizar, que sean ellos los partícipes y los promotores de esos nuevos protocolos en conjunto con las municipalidades, pero que queremos de que sean ellos mismos los que generen estas formas de utilización. Lógicamente hay que darles la forma en cómo desarrollar dichas ideas, nuevos usos que estaríamos desarrollando, pero que al final de cuentas serían ellos mismos los que los estarían proponiendo. Esa es como la perspectiva que tenemos. También no podemos dejar de lado ante esto al gobierno municipal o a los gobiernos municipales, definitivamente. Pero el trabajo conjunto es por donde queremos ir desarrollándolo. No conozco con mucha profundidad lo que se estaría realizando dentro de esta pregunta en el Parque Cuscatlán.
Esto es lo que hemos manejado también con espacios públicos de mayor envergadura a partir de la solicitud que nos hizo la alcaldía de Santa Tecla ante la reapertura de actividades dentro del área urbana de su municipio, donde hemos estado dialogando y hemos visto de que estos espacios pueden desarrollarse bajo estas perspectivas ya de metrajes específicos, de utilización de ciclovías o de la distribución del comercio en áreas que sean más amplias o que no tengan tanto aglomeración de personas dentro del casco, dentro del área urbana de Santa Tecla. Gracias, maestro, por su respuesta. La siguiente pregunta es para la maestra Barberena y la hace Johnny Marroquín desde las redes de Coams o PAMS. La pregunta dice así, maestra: según entiendo, la experiencia de la gestión social del espacio público que impulsó el exalcalde Antanas Mockus se desarrolló en un tiempo récord. ¿Cuáles considera que fueron los factores clave para lograrlo y sobre todo que se mantenga a la fecha? A ver, yo creo que hay varias cosas que sucedieron. Lo primero, y que creo que fue muy importante, fue y determinante, el liderazgo y la credibilidad que generaron las políticas de Antanas Mockus. Antanas Mockus llegó al poder completamente alternativo. Era un profesor de la Universidad Nacional, que había sido rector de la universidad pública más grande de Colombia, que no hizo transacciones con la clase política, entonces, digamos, y que tiene una natural tendencia a la educación. Entonces, para él hacer política es realmente una manera de educar. Y toda su gestión se orientó digamos, a educar mejor a la ciudadanía con estos componentes de los cuales yo hablé. Es decir, él hacía un uso muy bien regulado de las normas y su aplicación. Dos, confiaba mucho como en la capacidad creativa que había en la interlocución con la ciudadanía y en que la ciudadanía era capaz de autorregularse. Y además empezó a generar esa conciencia de la mutua regulación que fue muy importante. Él empezó, él cree y estuvo muy montado todo sobre la base de estrategias culturales, se usaron mucho artistas en la calle, mucho simbolismo que todavía hoy la gente en este momento de COVID, por ejemplo, es impresionante cómo todos los días en los noticieros, en todas partes, bueno, ¿y por qué no vuelven a crear estrategias parecidas a las de Antanas Mockus durante su alcaldía de cultura ciudadana para que se vuelvan a dar todos estos procesos? Entonces, fue muy significativo, bueno, lo del ahorro del agua, aun cuando no fue en un espacio público, pero esos otros espacios, por ejemplo, la gente era muy indisciplinada para pasar las calles y entonces aparecieron unas cebras, en las cebras, unos mimos disfrazados que a la gente con cariño le iba diciendo por allí no es. Y en la mutua regulación se diseñaron como unas especies de tarjetas ciudadanas y entonces uno tenía la tarjeta de tal manera que cuando alguien hacía algo que estaba bien, no sé si me ven, uno sacaba la tarjeta con el dedo hacia arriba, pero si alguien había hecho que no estaba bien, uno podía sacar la tarjeta hacia abajo y entonces eso fue generando como una conciencia colectiva. Hay que decir que en el modelo bogotano también la gente se enamoró como de una secuencia de alcaldes que tuvimos. Primero hubo uno, el antecesor de Antanas Mockus, que de alguna manera organizó administrativamente a Bogotá, le dio mucha fortaleza con su estatuto, el estatuto que se creó para Bogotá, después Antanas con todas sus acciones pedagógicas y luego vino otro alcalde, Enrique Peñalosa, que estuvo mucho más preocupado por la infraestructura, en la convicción, creo que aún hoy tiene, de que cuando uno mejora la infraestructura, todo lo demás se da. Eso no ha sido tan fácil, pero de todas maneras, digamos, después de un alcalde pedagogo, vino un alcalde que mejoró la infraestructura, eso logró conectar las dos cosas muy bien. No todos esos esfuerzos se han mantenido, hay que ser realistas. Algunos no logramos, digamos, a la gente le queda por allá muy lejos en el inconsciente
algunas de esas acciones, otras no se lograron consolidar del todo, pero en general la ciudadanía bogotana sí dio un paso importante como en el respeto por todos esos espacios, en el respeto que tenía que tener colectivamente con todos los demás. De ahí en adelante, pues han venido procesos que son interesantes. Peatonalización, que crea en las calles un nuevo modelo de utilizar el espacio público, etcétera. Pues tenemos igual los problemas que tienen todas las grandes ciudades, ¿no? Con utilización, digamos, del espacio público y todos sus conflictos. Pero la pedagogía Perfecto. creo que fue la clave del éxito. Perfecto, Pedagogía gracias, maestra. Y confianza en el gobernante. De acuerdo, muchísimas gracias por su respuesta para Johnny Marroquín, maestra. La siguiente pregunta no especifica a quién irá dirigida, la hace Karina Gregory desde la UCA de El Salvador y pregunta desde las redes del Parque Cucatlán. Dice, ¿qué estrategias y recursos de participación y articulación ciudadana consideran que ya están a nuestro alcance en este contexto de pandemia para un mejor uso actual y futuro del espacio público, considerando límites de gestores públicos y socioculturales? No sé quién quisiera responder, maestros. ¿Quisieran que repitiera la pregunta? Sí, ahorita la repito. Dice, ¿qué estrategias y recursos de participación y articulación ciudadana consideran que ya están a nuestro alcance en este contexto de pandemia para un mejor uso actual y futuro del espacio público, considerando límites de gestores públicos y socioculturales? Adelante, maestra. ¿A cuál de las dos se refería? Maestra Barberena, adelante. No, mire, pues yo realmente creo que por las circunstancias en las cuales hemos estado en todas partes, de mucho requerimiento, de confinamiento, allá pues ustedes también han estado, digamos, en un rigor muy grande de confinamiento. Entonces, debo reconocer que no es fácil, digamos, de momento poder tener ya las reglas con las cuales ese tipo de cosas se van a hacer. Yo creo que eso es una construcción social, una construcción a la que se tiene que llegar en acuerdos, por un lado, con las autoridades que tienen que dar las autorizaciones correspondientes, digamos, según vaya avanzando la pandemia. Y yo retomaría un poco lo que habían dicho lo que había dicho tal vez Jorge. Hay que establecer unas nuevas maneras de relacionarse en ese tipo de espacios que tendremos que considerar en el cual la sociedad va a tenerse que manifestar. Nosotros, digamos, hemos tratado de hacer algunas actividades de tipo virtual, por ejemplo, en el marco del proyecto que tenemos con Glasswing. Hemos dictado incluso algunos pequeñas capacitaciones con algunas personas, con todas las limitaciones que reconocemos que tiene el momento, porque no poderse encontrar es una cosa muy abstracta, de que hay que echar mano como de muchos recursos que todavía no son fáciles de implementar, pero yo creo que poco a poco, digamos, en la medida en que paulatinamente vamos saliendo de la crisis, iremos encontrando precisamente la manera de poner sobre la mesa esa nueva manera de relacionarnos allá. Y las nuevas reglas y cómo iremos armando pues ese trabajo colectivo. Perfecto, muchísimas gracias, maestra Barberena. No sé si la maestra Umaña iba a comentar algo respecto a la pregunta. Sí,
Solo decir que en el caso, ¿verdad? Como estamos hablando sobre todo de una gestión a nivel municipal de los espacios públicos, el Código Municipal establece, ¿verdad?, un capítulo con las diferentes herramientas de participación ciudadana con las que contamos. Algunas de ellas tienen que ver con esa consulta participativa de abajo hacia arriba de la que ya se hizo mención antes, ¿verdad? También está el tema de los presupuestos participativos con todo lo que ahora se plantea como reto, ¿verdad? Como Jorge lo señalaba, frente a presupuestos limitados en un contexto de múltiples necesidades ahora después de la pandemia. Entonces, y luego también yo quisiera llamar la atención sobre otro mecanismo de participación ciudadana que no siempre se promueve adecuadamente, digamos, o de manera suficiente, que es el tema de la Contraloría Ciudadana, ¿verdad? Una de las características de lo público es precisamente que se gestiona con recursos de la ciudadanía en términos de los impuestos, y es importante garantizar que la ciudadanía tiene acceso a esa información de manera transparente, ¿verdad? Y que puede participar a lo largo de todo el ciclo del proyecto, ya sea de rescate o de reapertura del espacio público. Entonces, solo llamar la atención sobre esos mecanismos con los que ya contamos y que necesitamos echar mano, ¿verdad?, en este nuevo contexto. Yo solo complementaría una pequeña cosa, y es que de todas maneras sabemos que esta nueva normalidad nos va a poner, aún en términos de la participación y de todos esos otros mecanismos, una manera distinta de actuar, para lo que nos tenemos que preparar todos como sociedad, en lo micro, en lo más grande. Yo, por ejemplo, tengo ya la experiencia de que ahora presupuestos participativos tuvimos que hacerlos virtuales en mi barrio, porque no había manera de hacerlos de manera presencial, y creo que al final resultó también una experiencia que nos dejó como un aprendizaje. Me parece que eso generó, lo digo desde la perspectiva de mi barrio, mucha más solidaridad, sorprendente. Gente que nunca había querido participar, participó más, se vinculó a los proyectos, preguntó en qué consistían, incluso a nivel, digamos, porque pues esto es por localidades, a nivel del barrio, bueno, pero ¿cuál es el que más nos conviene a nosotros? Digamos, se generaron cosas que no hubieran sido posibles si no hay esta nueva normalidad a la que tendremos que irnos adaptando. Sí, yo creo que eso es importante de destacar aquí, ¿verdad? Que a veces nos quejamos de que la ciudadanía no está interesada en participar, pero no estamos interesados en participar en general, pero respecto de cosas concretas, sobre todo del espacio público en este caso, importante para la convivencia, para recuperar esa mejor normalidad. Yo creo que sí nos sorprendemos, como Viviana plantea, de la cantidad de personas interesadas en reactivar estos otros mecanismos con los recursos con los que contamos, ¿verdad? En este caso, la virtualidad para algunas y algunos ciudadanos puede ser una opción, ¿verdad? Bueno, muchísimas gracias a ambas por la respuesta. La siguiente pregunta la hace Daniela Gómez desde las redes del Parque Cujatlán y es para la maestra Barberena. Leo textual, decía la maestra Barberena, en la medida que la gente entiende la importancia, entre comillas, haciendo énfasis en eso, para que la gente armonice positivamente todas las leyes que nos rigen, ¿qué tan bueno sería la implementación de campañas de concientización de los ciudadanos en conjunto con los gobiernos locales, tanto para la sostenibilidad de los espacios públicos a través del tiempo, como para la nueva forma de interactuar con ellos post-COVID? Pues yo creo que es muy pertinente la pregunta, y yo lo que tendría que decir es que no veo otra manera de hacerlo. Es decir, yo creo que cuando yo me refiero, digamos, a la armonización con las leyes, yo incluso en este instante con el COVID le sumo a las leyes que emiten los gobiernos unas nuevas, no nuevas leyes, sino unas, digamos, leyes de la naturaleza que estuvieron un poco dormidas para nosotros, y un cierto desdén que había tenido la humanidad hacia la ciencia, pensando que somos los todopoderosos. Un poco este virus terminó demostrándonos, pues mire, los avances de la ciencia son importantes, hay que considerarlos, y
y también ellos tienen unas normas que a partir de este momento se van a volver mucho más importantes de lo que las consideramos en nuestra vida diaria hasta hace muy poco. Es decir, creo que habría un cuarto nivel de esas normas, pero los gobiernos solos no van a poder con todo. Es decir, yo incluso desde mi visión acá siento a veces que nos imponen normas que el gobierno mismo no es capaz de controlar si se cumple o no se cumple. Con lo cual el papel de la ciudadanía empieza a ser fundamental, porque creo que solamente armonizando la capacidad de regularnos, de hacer que haya una mutua regulación y que además, digamos, nos veamos todos abocados a cumplir positivamente esa normativa, vamos a poder salir todos juntos de esta pandemia que ha dejado cosas muy complicadas, yo creo que ya aquí hablamos, pero seguramente también nos va a dejar lecciones aprendidas en ese sentido. Yo creo que no hay manera de controlar todo, todo lo que se viene, digamos, de las consecuencias del COVID en términos pues, del manejo de la enfermedad, de que no haya rebrotes, etcétera, si no hay un manejo y un liderazgo activo de la ciudadanía y si los gobiernos no utilizan de la mejor manera a la ciudadanía para lograr esos procesos. Bueno, muchísimas gracias, maestra Barberena. Muchísimas gracias, maestros Umaña y Enríquez, por sus respuestas. Vamos a ver, la última pregunta es general y la hace nuestro colega, el arquitecto Martín Rosales, desde Mar del Plata, Argentina, a quienes les mandamos cordiales saludos desde El Salvador. Nos dice, teniendo en cuenta que los niños sean quizá los mayores afectados por esta pandemia y que al mismo tiempo la situación demanda estrategias de distanciamiento, ¿consideran que debe ser repensado el espacio público en las ciudades para brindarles las oportunidades de desarrollo que ellos necesitan? No sé quién o quiénes quisieran responderle a nuestro colega. Yo puedo iniciar y luego complementamos con el resto de compañeros. De acuerdo, adelante, maestra Umaña. Bueno, yo solo decir que que es un buen señalamiento, ¿verdad? Sobre todo de no perder de vista ese enfoque del derecho a la ciudad, sobre todo de quienes no utilizan usualmente el espacio, ¿verdad? Ya Jorge señalaba, el espacio público está utilizado generalmente por hombres jóvenes, ¿verdad? Que ven en ese espacio un espacio sin la supervisión de los padres, etcétera, pero tiene el riesgo, ¿verdad? De estigmatizar el espacio público. Entonces yo creo que ahora con esta mejor normalidad tenemos la oportunidad de establecer prioridades, ¿verdad? ¿Quiénes van a tener prioridad para el acceso al espacio público, dada que se impone la gradualidad en términos de tiempo y de escalas territoriales, pero también el distanciamiento físico, ¿verdad? La regulación de flujos, etcétera. Entonces, creo que los sectores que no han tenido espacios específicos, ¿verdad? Y que tienen dificultades para migrar al espacio público virtual, deberían ser los principales, ¿verdad? Y en eso están las niñas y los niños y las personas adultas mayores también, ¿verdad? Entonces, creo que es una buena oportunidad para garantizar que el espacio permite la convivencia de diferentes sectores, sobre todo de quienes han estado excluidos del uso del espacio antes, ¿verdad? Y sufren sobre todo las dificultades de las consecuencias de salud física y mental durante el confinamiento. Yo sí quisiera aprovechar este espacio porque nosotros antes de comenzar la pandemia estábamos analizando la forma en cómo hacer ciertas reformas a un pequeño espacio público que desde OPAMS se dinamiza, que le denominamos el Triángulo del Laico, que de hecho es la esquina de una cuadra y queda enfrente de nuestras instalaciones. Ya con lo de la pandemia empezamos a indagar un poco, lastimosamente no completamos la idea, pero para responder la pregunta que el amigo de Mar del Plata nos realiza, es el hecho de que las ideas que surgieron fueron más que todo en primer lugar, distanciamiento y segundo, una dosificación
de las actividades, es decir, cómo es que con el menor número de personas vamos a tener las mismas, las mismas consecuencias, por decirlo así, de la utilización de dicho espacio. Es decir, pudiéramos tomarlo en cuenta en el aspecto de tener ciertos grupos a ciertas horas, distribuyendo las mismas actividades para un número X, Y, Z de niños. Esto es en consecuencia también a que nosotros trabajamos muy de la mano con una escuela muy cerca de aquí que carece de espacio público. Ellos tienen su escuela dentro de un edificio bastante viejo. Entonces, les damos la oportunidad para que a través de diversas actividades como celebración, antes de la pandemia, lógicamente, celebración de independencia, celebración del Día del Niño y otras actividades se pudieran realizar. Hoy este distanciamiento va a tener que ser definitivamente consensuado y medido para que quede dentro del pequeño espacio que tenemos acá, pero también distribuido para poder alcanzar a por lo menos a la mayoría de esa población estudiantil que tenemos cerca de acá. Esta pandemia nos va a poner también esas restricciones en cuanto al número de niños que para el caso de aquí del Triángulo de la Laico tendríamos que desarrollar. Lastimosamente, no hemos podido avanzar como hubiéramos querido. Han surgido otras prioridades con respecto a atendimientos de socioeconómicos en cuanto a la pandemia, pero son espacios para pensamiento continuo que debemos de tener y que vamos a tener que realizar definitivamente ya cuando esta situación empiece a por lo menos a disminuir el número de casos. No sabemos si va a ser en el último trimestre de este año, pero por lo menos las ideas bases que habíamos pensado al interior de OPAMS van por ese camino. Yo tal vez quisiera terminar como un poco la reflexión diciendo que yo creo que definitivamente la concepción del espacio público, del desarrollo urbano, de las, incluso sobre lo que me preguntaban a alguien de la gentrificación, todo eso va a cambiar. O sea, la nueva normalidad nos va a poner a pensar la vida de otra manera. Cosas que, por ejemplo, nuestros sistemas de transporte, nuestros estados se han puesto, por lo menos en el caso colombiano, de manera especial a pensar en transportes masivos que fueran muy útiles. Pues eso ya va a cambiar porque ya no pueden ser tan masivos. Se trataba de que hubiera, digamos, grandes conglomerados lo menos lejos posible, tratando de tener, digamos, más acumulación porque era más fácil proveer servicios públicos, hacer las escuelas, etcétera. Pues eso de pronto ya tampoco va a ser lo recomendable, es decir, tener sitios de mucha aglomeración de gente, seguramente se va a volver un poco a la tendencia a creer que menos de pronto va a ser más y así sucesivamente. Entonces yo creo que realmente esta nueva normalidad va a cambiar de manera fundamental esa ecuación. Es decir, todo eso que se está pensando de los turnos, de la manera que entonces ahora cómo se apropia el parque, todo eso va a ser no solamente el parque, la biblioteca, el cine, la calle, la plaza, el sitio de los abarrotes, etcétera. Todo va a tener que someterse a un tamiz completamente nuevo, incluso que nosotros vamos a tener que apropiar en la vida cotidiana. Yo supongo que para ustedes eso también es cosas tontas. Antes lo elemental en cualquier edificación era que la escalera tuviera baranda, pues ahora la recomendación es que nadie puede tocar la baranda. Y la baranda existe por un elemento de protección, para que la gente no se caiga, pero ahora no la puede usar porque entonces se contagia. Entonces, va a haber una cantidad de elementos que van a influir en la sociología, en la antropología, en la arquitectura, en el diseño urbanístico, que van a hacer que seguramente las ciudades a la vuelta de unos años terminen funcionando de una manera distinta. Bueno, maestros, muchísimas gracias por tan interesantes aportaciones. Gracias también por las respuestas a cada uno de los participantes. Agradecerles el tiempo que han dedicado para este conversatorio. Igualmente, quiero agradecerles a todos los que nos están acompañando hasta este momento su participación a través de todas nuestras redes sociales. Quiero aprovechar la oportunidad para invitarlos al próximo webinar
a nuestro quinto webinar de este ciclo de 6, titulado Dinamización del espacio público, espacios públicos activos y vibrantes, clave para la convivencia ciudadana, a desarrollarse el próximo lunes 10 de agosto a las 4 p.m. Les pido siempre estar pendientes de todas nuestras redes sociales para que se enteren de esta y otras actividades. Sin más, deseo que ustedes y sus familias estén bien. Feliz noche y muchísimas gracias por acompañarnos en este esfuerzo. Bueno, hasta luego. Hasta luego, cuídense. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Adiós. Ustedes. Gracias. A ustedes, cuídense.